Y eso es bueno, ¿por qué? Porque este libro, como ya les he dicho, este libro es muy importante porque es precisamente designado para nosotros, amén, para la Keilah. Y me parece, si no me equivoco, que vamos a empezar el capítulo 7, ¿sí? Ok, vamos a comenzar el capítulo 7. Aleluya. Ok, entonces, ¿ya tiene su libro? Juan 7. Me dicen amén, quien ya lo tenga. Danita, tu Biblia. Toma prestada una. Me parece que ahí está una. Mira, de este lado hay una Biblia rosa, es de la maestra Jimmy, puedes tomarla. Esa que está debajo del mantel, anda esa. Amén, para que tengas Biblia. Amén. Juan 7, entonces, ¿ya estamos? ¿La mayoría? Ok. Dice, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las del capítulo 6, ¿verdad? Que de cuando Yeshua estuvo con todo el pueblo y les dijo que Él era el pan de vida y que solamente Él tenía palabras que llevan a vida eterna. Amén. Ok, después de estas cosas andaba, dice, Yahshua en Galilea. Dice, pues no quería andar en Judá o en Judea, porque los Yehudim o los judíos procuraban matarle. Y el 2 dice, ¿qué dice? Estaba cerca la fiesta, ¿de qué? De los judíos. Esa fiesta de los judíos, acuérdense que no son fiestas de los judíos, ¿verdad? La fiesta que se refería es la fiesta de Sukkot, ¿ok? Ahí, como ya sabemos, fue una mala interpretación y por tanto una mala traducción. Entonces es la fiesta de Sukkot. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense, ¿qué era lo que le aconsejaban a Yeshua? O sea, vete en donde te reconozcan, vete a donde te vean, porque si son cosas de Yahweh, pues tienes que darte a conocer, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Que también una referencia que dice aquí es que sus hermanos no creían en él. ¿Ok? ¿De qué hermanos está hablando? ¿De los judíos como él o de qué hermanos está hablando? Dice discípulos. Ok, estaba diciendo que de los discípulos, para que los discípulos vean las obras que haces. Ok, era una parte. Ok. En la Biblia católica hasta especifica fiestas llamadas de tiendas. Cabañas. ¿Ves cómo te digo que la Biblia católica parece que no, pero está más específica? Porque la Biblia católica, ya les había dicho, es de la Septuaginta. Se puede decir que fue la primera traducción. Ahí todavía no había tantos errores. O sea que en realidad los católicos están ciegos porque quieren. Porque en realidad tienen la Biblia, es la primera traducción y no está tan errónea. Nada más que hay una situación que abajo en el margen, bueno, ya está aquí en la orillita, le ponen, para su conveniencia, hay unas correcciones que le ponen. Pero mientras lo que se lee está más seguro que incluso la Reina Valera, porque esa ya fue de traducción tras traducción tras traducción. Ya habían pasado varias traducciones, ¿ok? Bueno, continuamos. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí cuando dice sus hermanos es su familia, sus hermanos de sangre, porque Miriam o María, como la conocen muchos, no, eso es mentira, el lema que tienen y que dicen que María, virgen siempre virgen, no es cierto. No permaneció virgen. Después de nacer Yeshua por obra del Ruach HaKodesh, después ella tuvo más hijos e hijas. ¿Ok? Es decir, Yeshua tuvo hermanos en esta tierra, de sangre, por decirlo así. ¿Amén? Ok, entonces de esos hermanos se trata. Dice, entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
Es decir, ¿de qué hablaba él? Del tiempo en que tenía que ser crucificado. Entonces dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo de ustedes siempre está a la orden del día. Fíjense que los que estamos estudiando, aquí está hablando de esos dos tiempos, de los que nosotros en el instituto estamos estudiando precisamente. ¿Ok? ¿Un tiempo qué? Civil y el ceremonial. ¿Un tiempo qué? Et Isman. ¿Un tiempo qué? Tiempo, periodo de tiempo espiritual. No. Espiritual, un tiempo espiritual y un tiempo físico. ¿Ok? Es de lo que él lo está hablando. Entonces Yeshua le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Ese tiempo de Yeshua qué era? ¿Un tiempo qué? Tiempo Espiritual, para cumplir lo profético. Y dice, más su tiempo de ustedes siempre está presto, a la orden del día. ¿Ahí qué dice? ¿Su Biblia qué dice? Porque la mía dice así, siempre está presto. ¿Se dice presto? Ok. Siempre está presto. ¿Qué quiere decir? En su tiempo. O sea, el tiempo de ustedes es todo el tiempo, pero mi tiempo todavía no ha llegado, porque tiene que ser en un tiempo preciso. Yeshua no podía morir en Sukkot. Tenía que morir en Nisan. Ok, ¿cómo es? Yeshua les contestó, todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. Ok, todo tiempo es tiempo. ¿Y tiempo qué? Bueno, ¿para qué? Pues para conocer a Yeshua. Ok, bueno, ok, 7. Dice, no puede el mundo aborrecerles a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, hablando de la gente del mundo, ¿verdad? La gente no lo quería, ¿por qué? Porque él les enseñaba palabra de Yahweh y así les hacía ver sus errores. Entonces él era aborrecido. Porque cuando tú dices la verdad, te comienzan a aborrecer, ¿verdad? Y dicen, no, ya no vayas ni platiques con ellos, porque siempre te sacan que arrepiéntete, que Yahweh te ama y que no sé qué, ¿no? Entonces ya te aborrecen, dicen, ay no. Pero exactamente Yeshua les decía, o sea, a mí me aborrecen porque les digo, les hago ver sus obras y sus obras son malas. Dice, suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero fíjense, les dijo, vayan ustedes, yo todavía no voy a subir, ¿no? Yo todavía no voy a subir. Y dejó pasar que ellos se fueran, pero después fíjense en el 10 que dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Fíjense, hagan de cuenta que está dialogando con sus hermanos de carne y sangre, y sus hermanos son los que le dicen, ¿por qué te quedas aquí en Galilea? Ve a Judea. No que dices que eres profeta y que eres el Hijo de Dios y que estás predicando, ve a predicar allá para que te conozcan. Pero lo estaban haciendo ¿cómo? De burla. Se estaban burlando sus hermanos de sangre de él. Por eso les dice, no, porque aún no es mi tiempo. Vayan ustedes. Ustedes, es el tiempo de ustedes. Es el tiempo bueno para que ustedes vayan y aprendan las cosas de la Escritura. Vayan a la fiesta de Sukkot. Por eso les dice así, dice, porque a ustedes no los aborrecen, pero porque ustedes no enseñan nada de la palabra, pero a mí sí, ¿no? Y por eso les estaba diciendo. Entonces dice, suban ustedes primero. Yo todavía no es mi tiempo y no se ha cumplido y entonces yo me voy a quedar aquí. Pero ya que se fueron sus hermanos, por eso dice aquí, después de que se fueron sus hermanos, ya después se fue y solo. ¿Saben qué aplicó Yeshua aquí? El dichito de mejor solo que mal acompañado. ¿Pero por qué creen que lo aplicó, hermanos? ¿Sabe usted? Mire, si usted va a orar por una persona enferma o que tiene un problema o alguna cuestión, usted tiene que preguntarle a la persona, ¿tienes fe? ¿Crees que Yeshua puede obrar en tu vida y sanarte y sacarte de este problema o la circunstancia que sea? Y si la persona le dice que sí, entonces usted ora por ella.
Pero ojo, si hay otra gente incrédula que nada más se puede estar burlando, usted no puede orar por esa persona, ahí, en ese lugar. Usted lo que tiene que hacer es decirle a la persona, ¿me permites un momento? Y apartarse de la gente incrédula. ¿Por qué? Porque a lo mejor si usted le dice a la persona, ¿quieres que ore por ti? Va a decir sí, pero va a estar cohibida y con pena de los demás, porque los demás se burlan. Y le va a decir sí, y va a decir, ¿crees? Y sí, pero no es cierto, porque va a estar con el temor de la burla. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que el Padre puede obrar, pero no lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque hay incrédulos. Y Yahweh no puede obrar cuando hay gente incrédula. Porque, fíjense, nosotros hermanos somos energía, de alguna manera, por así decirlo. Yeshua tiene una potencia, y escuche lo que significa, o busque qué significa potencia, y quiere decir de alguna manera también energía. O sea, es luz, es electricidad si quiere. Entonces, hay malas vibras, por eso les decía yo la vez pasada que de alguna manera es muy buena, es asertiva esa frase si quisiéramos, porque hay malas vibras, hay malas vibraciones que no van a dejar que las vibraciones de Yahweh hagan la obra. ¿Sí me explico? Sí. O sea, y no por eso ya usted va a andar al cielo, no, yo tengo buenas vibras y malas vibras, cosas así, ¿verdad? Pero de alguna manera para que se entienda, y los paganos no están en un error, ciertamente se siente la mala vibra y se siente la buena vibra, porque a fin de cuentas somos energía, vuelvo a repetir. Entonces, cuando hay una situación así, que hay gente incrédula, Yahweh no puede operar. Y aquí mismo dentro de los evangelios hay un caso, que cuando la niña, la hija de Jairo, está muerta, lo que dice Yeshua para poderla resucitar, le dice, salgan todos. Y nada más se quedaron los padres, Yeshua y la niña, para que no vayan a decir es que le quiere hacer algo a la niña, ¿verdad? Entonces se quedaron los padres, se quedó la niña muerta y se quedó Yeshua, pero Yeshua hizo sacar a todos los incrédulos, para que así Yeshua pudiera operar la resurrección de la niña. Es cuando le dice, Talita Kumi, niña, levántate, ¿ok? Entonces, hermanos, esto es lo que sucede. Por eso Yeshua dijo, váyanse ustedes, porque están incrédulos, no creen en mí. Váyanse ustedes y ahí, a ver, celebren la fiesta a su manera, pero déjenme a mí celebrar la fiesta a mi manera, y que es una manera correcta. Entonces, vayan ustedes. Y entonces por eso él se fue aparte, y eran sus hermanos de sangre, ¿ok? Entonces, aún en eso, fíjense, aún Yeshua en esta escritura nos enseña, hermanos, que a veces hay que apartarse, aún de la propia familia si es incrédula, porque si no, nunca vamos a poder obrar cosas, milagros y maravillas que Yahweh quiere obrar a través de nuestras vidas. ¿Pero por qué? Por la incredulidad de los de nuestro alrededor. Entonces, si hay que apartarse de ellos y sacarlos, o en este caso me aparto para que el Yahweh pueda obrar en mi vida, lo voy a tener que hacer. ¿Amén? Ok, entonces dice el 10, volvemos, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Es decir, no se descubrió y dijo, pues yo soy Yeshua, sino que se puso su talit y iba secretamente. Acuérdense que en esas fiestas, y de acuerdo a la vestimenta y la cultura, pues todos iban, los hombres iban con su manto de oración. Entonces, como que para que nadie me vea, pues se confundía entre todos los demás. ¿Ok? Por eso dice, en secreto o secretamente. ¿Ok? Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Verdad? Dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Fíjense, ahí ya estaba la murmuración de todos los del pueblo, ¿no? Los fariseos. No, es que sí es bueno, miren, es profeta, dice palabra de Yahweh, y otros, no, ese trae otras doctrinas. ¿No les suena, hermanos? Porque a mí sí me suena mucho, ¿no? Luego de nosotros, cuando así, luego dicen, no, es que ese trae otras doctrinas, quién sabe qué está enseñando, y cosas así. Dice 13, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Yahshua al Beit Hamikdash o al templo, dice, y enseñaba.
Fíjense, ok, según secretamente subió, pero después abiertamente ya se presentó. ¿Y se presentó en dónde? En el templo. A ver, en el templo. ¿Y estaba qué? Enseñando. Pues a fin de cuentas a eso fue. Pero fíjense, ¿sí se dieron cuenta qué hizo? ¿Qué le decían sus hermanos que hicieran? Que subiera precisamente a Judea, ¿verdad? Que fuera, que se diera a conocer y que no sé qué. Pero él ya sabía lo que tenía que hacer, pero no era cuando ellos dijeran, era cuando Yahweh le mandara. ¿Sí se dan cuenta? O sea que a veces uno ya dice, es que voy a ir a tal lugar, y ya el Yahweh te está marcando, te está diciendo, pero ese cuando Yahweh te diga, ahora vas, pero ya lo tienes tú en tu pensamiento. Pero si viene alguien y te dice, oye, ¿y por qué no haces esto? No, pues vayan ustedes, aunque tú sabes que ya lo vas a hacer, pero no es a la hora que ellos quieran. Ya vámonos si quieres. No, vayan ustedes, ya luego yo voy. ¿No? O sea, no es a la hora que la gente quiera. Cuando tú estás conectado con Yahweh, aún en las cosas buenas te invitan, pero tú sabes cuándo vas a ir. Cuándo es el tiempo exacto para que tú hagas algo. ¿Ven? Y no cuando la gente quiera, por decirlo así de alguna manera. ¿Ok? Ok, luego dice, y se maravillaban, 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ok, esta parte igual ya la habíamos enseñado en alguna otra ocasión. ¿Por qué se maravillaban? Porque enseñaba escritura, porque enseñaba Torah, porque enseñaba palabra y decían, pero él no ha estudiado. ¿A qué se referían? Porque en ese tiempo hemos aprendido que había 2 escuelas en donde iban a estudiar todos los judíos, ¿verdad? Escuelas rabínicas, ¿verdad? Estaba la de Gilel y la escuela de Shammai. Entonces todos los judíos, fariseos, saduceos y todos tenían que pasar por esas escuelas, los estudiados. Y entonces como Yeshua no fue a esas escuelas, porque en esas escuelas enseñaban mandamientos y doctrinas de hombres junto con la palabra de Yahweh, era un revoltijo ahí y Yeshua no se podía mezclar. Es como hoy en día cuando nosotros llevamos doctrinas, mandamientos de hombres, pero nos olvidamos de la palabra, o si estudiamos la palabra o la enseñamos la palabra, pero la enseñamos mitad palabra y mitad lo que el pastor fulano de tal, el que me enseñó, decía, pero no es bíblico, ¿verdad? Son costumbres que se nos quedan. Entonces Yeshua por eso no fue a mezclarse, y él literal, lo que el Padre le decía, lo que el Padre le enseñaba, Biblia, Tanaj, en ese tiempo, Antiguo Testamento, solamente eso él enseñaba. Amén. Entonces por eso todos aquí dicen, ay, ¿cómo sabe tanta palabra? ¿Verdad? Por eso cuando dice, ¿cómo sabe de letras? O sea, es decir, ¿cómo sabe de palabra? Sin haber estudiado. Y eso era un error porque Yeshua sí estudió a los pies de su propio padre, que era también un rabino, José o Joseph, ¿verdad? Fue un rabino, y aparte las palabras que venían directamente de Yahweh, su padre también, ¿verdad? Y lo que le enseñaba a Miriam también. Entonces sí estudió, pero no en una escuela pública, para que me entiendan, ¿ok? En donde ya te enseñan, diríamos hoy en día, en donde ya te enseñan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama una de tus materias que vas a tener, hija, que me dijiste? Que te dije que aprendieras para pasar, pero no como que sea algo que tú tengas en tu mente. ¿Cómo era? Igualdad de género, ¿no? Porque ahora ya les metieron igualdad de género, ¿verdad? Y bueno, hagan de cuenta que así era una mezcla y cosas que les enseñaban que pues para nada les aprovechaba, ¿verdad? Ok, bueno, entonces por eso ellos se maravillaban y decían, y luego Yahshua les respondió, el 16, dice, y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, reconociendo que el Padre era quien le daba las enseñanzas. Ok, 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Elohim, dice, conocerá si la enseñanza es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok, fíjense, aquí ¿qué les decía Yeshua? Que la gente se iba a dar cuenta si él estaba enseñando verdaderamente palabra,
pero si ellos se sometían casi verdaderamente a Elohim, y si verdaderamente tenían al Ruach HaKodesh. ¿Por qué mucha gente cree que lo que nosotros enseñamos en esta Keilah, muchas veces dicen, es que eso no, porque eso era del antiguo pacto, o eso es de los judíos, o eso es... Uno, por ignorancia. Dos, porque no tienen verdaderamente al Ruach HaKodesh. De lengua lo decimos, o lo dicen, ¿verdad? Que dicen, sí, es que el Espíritu Santo está en mí y esto. Pero es mentira, porque cuando tú tienes al Ruach HaKodesh, reconoces cuando es palabra de Yahweh y cuando es palabra de hombre, mezclada con palabra de Dios. Luego reconoces, hermano. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? Una verdadera comunión con el Padre, para que el Padre mismo a través del Ruach HaKodesh te diga, esta enseñanza, cero. Sí están metiendo palabras, sí están diciendo citas bíblicas y todo, pero esa es una enseñanza que viene del corazón de la persona que la está dando. No viene directamente de Yahweh. Entonces, aquí es justamente lo que Yeshua les está diciendo. Dice, porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la enseñanza es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, iban a dar cuenta. Pero todos creían que él enseñaba por su cuenta y que los mandamientos de hombres eran de Dios. O sea, estaban al revés. Estaban como lo que dice el profeta Isaías, que a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. ¿Ok? 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propio esplendor busca, o su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Él estaba hablando de sí mismo, pero también lo podemos aplicar para nosotros. Cuando nosotros hablamos de parte de Yahweh, no buscamos nosotros ser glorificados, sino que Yahweh sea glorificado. Pero la gente que habla por su propia cuenta, ellos buscan ser glorificados, ser reconocidos. Mírenme a mí, qué palabra tan esplendorosa doy. Por eso muchas veces hasta las enseñanzas son con gritería y si han visto, ¿no? Luego, predicadores o gente que, pero me están oyendo, es que Yahweh. ¿Sí? O sea, por favor, o sea, tú puedes dar una enseñanza sin griterías, a menos que el Padre, ¿verdad?, lo requiera y que tengas que te entre el celo de parte de Yahweh y sea Yahweh a través de ti, pues a lo mejor para traer una exhortación fuerte, pues sí vas a levantar la voz. Pero hay gente que está enseñando cosas que no tienen ni por qué levantar la voz y levantan la voz. O sea, no hay ¿cómo se llama? No hay necesidad de estar luego gritando. Pero bueno, no por eso va a entender la gente. La gente que no entendió, simplemente no entendió, ¿verdad? Aunque le grites todo lo que le grites. Es más, ¿verdad? cuando gritas menos aprendes. Es como con los hijos, ¿no? Si le quieres enseñar algo, pero le estás gritando, nada más están que... Se quedaron con esa parte, ¿no? Nada más, pero no entendieron. Recibieron la exhortación, pero nunca el consuelo ni la edificación, ¿verdad? Ok. Entonces, amados, dice 19, dice, no les dio Moisés la Torá, o la ley, diría en su Biblia. Dice, y ninguno de ustedes cumple la Torá. ¿Por qué procuran matarme? A ver, ¿qué dice ese verso en su Biblia? 19. No, así dice, no les dio Moisés la ley y ninguno de nosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Ok, fíjense, les está haciendo una pregunta. Dice, ¿qué no les dio Moisés la Torá? ¿O la ley? Que es la Torá. ¿No les dio Moisés la Torá? Dice, pero ninguno de ustedes la cumple la ley. Por eso procuran matarme. Fíjense, ¿por qué entonces era que llevaron al sacrificio a Yeshua? Por eso, hermanos, porque él sí buscó cumplir la Torá y que todo lo que estaba escrito de él se cumpliera, pero no nada más de él, sino también de todo aquel que iba a creer en él. Por eso la escritura ahí en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se muera, mas tenga vida eterna. Y fíjense, y lo mataron porque ellos creían, estaban engañados, ¿verdad? Estaban más llenos del conocimiento humano que del conocimiento de Yahweh. Y creyeron que cuando Yeshua vino y les decía la verdad, creyeron que él era el que estaba en el error.
y nunca se pudieron dar cuenta. ¿Qué era lo que faltaba ahí? Conocimiento de la verdad y el espíritu de santidad, que les dijera que Yeshua tenía razón. Y mejor los estudiados no se dieron cuenta, ¿verdad? Pero los del pueblo sí. Muchos del pueblo por eso creyeron, ¿verdad? Porque ellos sí se pudieron dar cuenta quién era Yeshua. Y luego 20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, todavía, ¿verdad? Negando lo que en sus pensamientos de muchos ya había. Y dice, Yeshua respondió y les dijo, una obra hice, y todos se maravillaron. Dice, por cierto, Moisés les dio la circuncisión. Ok, dice, bueno, aquí en mi Biblia hace una aclaración, dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Ustedes? ¿Sí? Sí, Pero sí, miren, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo, circuncidaris, algo así dice. Ajá, circuncidáis al hombre. Ok, 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el Shabbat para que la Torah de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el Shabbat sané completamente a un hombre. Fíjense, Yeshua les decía, a ver, vamos aclarándonos. Ustedes se maravillan, les dice, de las cosas que yo hago, ¿no? 1. 2. Hacen una circuncisión en el día de Shabbat, ustedes. Pero si yo sano a alguien en el día de Shabbat, entonces se enojan y dicen que estoy quebrantando el Shabbat, ¿verdad? Porque sané a un hombre. Dice 24, dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. ¿Qué les decía ahí Yeshua? O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran en Shabbat, pero yo que estoy sanando a una persona, no me dejan obrar. ¿Sí se dan cuenta? Los estaba ¿qué? Confrontando. Estaba confrontando a Yeshua. ¿Y cuándo fue esto? ¿En la fiesta de qué? De los tabernáculos, en el Sukkot. Amén. Y los estaba confrontando y les estaba diciendo, les estaba aclarando que ellos de alguna manera estaban quebrantando la Torah al hacer mandamientos de hombres, al hacer cosas que no deberían de haber hecho. Y él que estaba haciendo lo que el Padre le decía, porque él vino para sanar al quebrantado de corazón. ¿Se acuerdan? Isaías 61, que lo repitió en Lucas 4:18. El Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, ¿verdad? Abrir las cárceles a los que están presos, etcétera, ¿verdad? Entonces, él les está diciendo, 25, dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien que buscan para matarle? Ahí está, no que no lo intentaban matar, pero si algo tenían los fariseos, la levadura de los fariseos era ¿qué? ¿Se acuerdan? La hipocresía. Eran hipócritas, por eso toda la vida Yeshua no se quedó con las ganas y les dijo, hipócritas. ¿Se acuerdan, no? Sí. Les decía así abiertamente, hipócritas, ¿verdad? Porque eso era lo que eran, una hipocresía, porque fingían santidad cuando no la tenían. ¿Ok? Bueno, continuamos. 26 dice, pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. Dice, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mashiach? Dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mashiach nadie sabrá de dónde sea. Fíjense, ¿por qué? Porque decían, es uno de los nuestros. Y ellos creían que su Mashiach o que su Mesías o que el ungido de Yahweh iba a venir empoderado y a salvarlos, así como va a venir pronto, ¿verdad? Porque sí va a venir así, pero primero tenía que venir como siervo sufriente para salvar primero las almas y ya después el físico, ¿verdad? Ya después lo físico. Pero ellos decían, no, ya lo habrán reconocido, porque ya mírenlo, cómo está enseñando abiertamente aquí. Pura crítica, nada más lo criticaban. Dice, pero
sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mashiach nadie sabrá de dónde sea. Dice, Yahshua entonces enseñando la Torah en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Fíjense, ¿qué decía? No había una comunión con el Padre. ¿Sabían palabra Torah? Sí. Sí sabían. Pero también sabían mandamientos de hombres. Pero también tenían mezclas. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que como no tenían nada más letra, conocimiento, pero no una práctica de lo que aprendían. Por eso les dijo, pero ustedes al Padre no lo conocen. Y si ellos no lo conocían, si ellos no conocían al Padre, mucho menos el Padre los conocía a ellos, ¿no? Por eso la Escritura dice, apártense de mí porque no los conozco, que va a decirle a muchos en aquel día, Mateo 7:21, ¿verdad? Y entonces dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Es decir, Yeshua tenía una comunión con Yahweh. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Estaban en Sucot. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Mashiach cuando venga hará más señales que las que hace este. O sea, se preguntaban, ¿verdad? Luego 32 dice, los fariseos o los perushim, dice, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Yahshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Fíjense, los dispersos, hermanos, eran las ovejas perdidas, los que habían sido dispersados a otros lugares, ¿ok? Entonces eran los de las otras tribus, ¿ok? Y dice, ¿qué significa esto que dijo? Me buscarán y no me hallarán y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Aquí cuando Yeshua les dice esto, ¿qué es, hermanos? Porque Yeshua al morir no iba a ascender luego a las alturas. ¿A dónde tenían que ir? Al infierno, ¿verdad? Tenía que ir a conquistar lo que se había perdido, a volver a tomar todo lo que Adán perdió, ¿verdad? Y no nada más hablando de, no bajó Yeshua y se trajo unas llaves, porque todos dicen, es que fue por las llaves, no se trajo una serie de llaves ahí, ¿no? Se trajo todo lo que Adán y Eva perdieron. Entre ellos, a ver, dígame uno de lo que fue a traer. La comunión con el Padre. Comunión. ¿Qué más? ¿Qué más? Comunión que se perdió. ¿Qué más? Libertad. ¿Qué más? A ver. La relación con él. Comunión, relación. Ok, comunión y relación es lo mismo. Cuando tú tienes una buena comunión con el Padre es que tienes una muy buena relación con el Padre. Es un acercamiento, así una buena relación. Comunión, relación es similar, es sinónimos. ¿Qué más se perdió? ¿Qué más perdió Adán? El Edén. La autoridad. Ok, perdió comunión, perdió autoridad, perdió santidad, perdió, que incluiría en la comunión el ver cara a cara a Yahweh, ¿verdad? Estaría dentro de lo que es la comunión. Perdió sacerdocio, perdió la autoridad sobre los minerales, sobre los vegetales, sobre los animales, sobre las 7 reinos, sobre los 7 reinos perdió autoridad. Y todo eso le tenía que ser devuelto al hombre otra vez. Para eso descendió Yeshua, ¿ok? Ahí, por eso les dice a ellos, a donde yo voy ustedes no van a poder ir, porque si alguno de ellos va, ahí se hubiera quedado, por el pecado que tenía. No porque iba a ir a los cielos todos podemos ir, al reino de Yahweh todos podemos ir, cuando sea tiempo,
¿Ok? Entonces vaya tomando nota, hermano, porque algún día le va a tocar dar enseñanza y aquí puede agarrar y tomar y empezar a dar las palabras. Ok, entonces, dice, a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Ok, entonces lo primero que hizo al morir fue ir al Seol para traer todo eso que Adán y Eva habían perdido. Ok, la vida eterna, acuérdense que ellos eran eternos. Perdieron vida eterna. ¿Ok? Perdieron el nunca enfermarse. Porque cuando comieron del árbol que el Padre, la desobediencia, y comieron del árbol que el Padre les dijo que no, entró la muerte. Perdieron vida eterna. Entró la enfermedad. Perdieron sanidad, salud. ¿Ok? Bueno, ok. 37. Dice, en el último gran día de la fiesta de Sukkot, ahora sí lo dice, ¿ya vieron? 7:28, ok. En el último gran día de la fiesta de Sukkot, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, porque Yahshua no había sido aún vuelto a la gloria o al kabod, al esplendor. ¿Cómo? Ahí dice kabod. Glorificado, a la gloria, a su kabod, a su esplendor. Amén. Entonces fíjense, hermanos, aquí que dice que él entonces, en el último día de Sukkot. ¿Cuál es el último día de Sukkot? ¿Cómo se llama el último día de Sukkot? Los que pasaron sin ver. A ver, díganme. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos días dura la fiesta de Sukkot? ¿Seguras que 7? ¿Es pregunta o es respuesta? No, es que usted dijo que se prendían una vela por día y luego todas. Entonces Eran 7 y luego otra vez se regresaban. ay, perdón. Ok, Sukkot dura 8 días. Son 7 días, 7 días, 7 días como de mandamiento. 7 días de mandamiento, o sea, de que es 7 días tienes que festejar, pero el octavo día se le llama, el octavo día, hagan de cuenta que el octavo día es porque nosotros queremos permanecer con Yahweh. Hagan de cuenta que el octavo día es de nuestra voluntad. Entonces, 7 días son de mandamiento y serían 8 de voluntad nuestra, de querer permanecer con el Padre. ¿Ok? Sería un añadido, serían 8 días, 7 de mandamiento o como mandato de parte del Padre y 1 añadido, 1 más. ¿Amén? De que tú quieres estar ahí con Él. Entonces dice, en el último y gran día, que sería el octavo día, dice de la fiesta, Yahshua se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué era lo que se hacía en el templo en la temporada de Sukkot? ¿Qué se hacía en el templo en la temporada de Sukkot? Despéjense. Yo sé que eso lo tomaron ya a tiempo, pero despéjense. ¿Qué se hacía? Ajá, esa es como ofrenda, pero en el patio, a ver, más preciso, en el patio del templo. Todos en sus hogares o allá en el templo hacían varias hojas y estaban afuera y todo. Pero ¿qué era lo que se hacía en el templo, en el patio de las mujeres? ¿Qué se hacía?
En la temporada de Sukkot, ¿qué se hacía? Danzaban, ¿Qué más? fiestas, encendían los almas, ¿Qué se encendía? la menorá. ¿Una? No, ¿Cuántas? 10. No. Sí, Tarea, van a tener que escudriñar, no sé cómo le van a hacer, pero van a ir escudriñando lo pasado. O sea, no se saturen, pero vuélvanle a darle una lecturita. Se ponían 2 menorás enormes, ¿verdad? Que alumbraban desde el monte, toda la ciudad, todo hasta abajo. Se encendían esas 2 menorás y ahí se danzaba, pero sobre todo, ¿qué hacían? Le depositaban aceite a las menorás, pero acuérdense que también se llevaba vino y se derramaba, se hacía un altar y se derramaba vino, se derramaba aceite, ¿sí se acuerdan? Se vaciaba en las jarras, en los jarrones grandes, porque no eran copas como esta menorá, sino que cada lumbrera o cada luminaria eran jarras. ¿Sí se acuerdan ya? Sí. Ok, eran jarras y se depositaba aceite, pero también se depositaba vino. Cuando ellos estaban haciendo esto, Yeshua les dijo que estaba muy bien, prácticamente les dijo, está muy bien que hagan lo ceremonial, háganlo, pero vean el lado espiritual. ¿Qué le dijo Yeshua? Yo soy más que esa menorá, prácticamente les estaba diciendo aquí. Por eso les dice, fíjense, otra vez el 37, dice, en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué le decía? Yo soy esa menorá y yo soy el que traigo el agua de vida. Está bien que hagan lo profético, lo ceremonial, pero sobre todo no olviden que yo soy el que doy el agua de vida. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos como de agua viva. ¿A qué Escritura se refería Yeshua? Si todavía no había Nuevo Testamento. ¿A qué Escritura? A él mismo. Al Antiguo Pacto, a la Tanaj, ¿ok? De esa Escritura. ¿Y en dónde decía? Porque hoy ya la encontramos aquí que dice, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero antes, ¿en dónde los decía? En Ezequiel, acuérdense. ¿Ven? Ok, entonces hablaba. ¿Y de quién eran esos ríos de agua viva? Del Ruach HaKodesh. ¿Y cuándo iba a venir el Ruach HaKodesh? Después de que él muriera en la temporada de Shavuot. ¿Sí se dan cuenta cómo de alguna manera todo tiene que ver con fiestas proféticas? La mayoría de las veces que Yeshua habla, todo tiene que ver con fiestas proféticas. Por eso si la gente enseña todo esto, lo enseña así como que superficial, pero todo tiene ¿cómo se puede decir? Un concepto en referencia a las fiestas proféticas. ¿Amén? Entonces, ¿qué decía Yeshua? Sí, se hacen muchas cosas, se hacen cosas, pues, bonitas y todo, pero no dejen de verme a mí que yo soy la menorá. Yo soy la verdadera menorá. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok, y entonces, creo que hasta aquí nos quedamos porque... No, todavía es tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, dice, vamos a leer 40. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Mashiach. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Betlehem, Betlehem significa casa de pan, de donde era David ha de venir el Mashiach? Dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Fíjense, ahí tenía la audiencia dividida. Unos sí creían y otros no creían y decían, no, pero es que él es de Galilea, no, es que él es de Belén, no, pero es que no es descendiente de David, no, pero que, o sea, todos se ponían ahí como que a discutir. 45, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le has traído? Fíjense, o sea, ya habían mandado a pedir a Yeshua para matarlo. Dice, los alguaciles respondieron, jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? Dice, ¿acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la Torá, fíjense, les dice una grosería, algo feo. ¿Qué dice ahí su palabra? Maldita sea. Maldita es. Fíjense, hermanos, ¿cómo hablaban estos? ¿Nosotros somos puestos para maldecir? Nadie. Dice, ya fueron engañados, fíjense, les decían, ustedes ya fueron engañados porque ninguno de los gobernantes, a fin de cuentas romanos y griegos, dice, no han sido convencidos por este hombre, casi les decían. Dice, ni los fariseos han creído, ellos sí creyeron en Yeshua. Dice, les dijo entonces Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Nicodemo era fariseo, pero había ido a Yeshua para preguntarle, ¿se acuerdan? En Juan 3, que de Galil nunca se ha levantado un profeta. Fíjense, ya de ahí agarraron también con Nicodemo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Nicodemo sí creía en Yeshua. Y bueno, hermanos, en todo este capítulo 7, ¿qué es lo que podemos ver? Que la gente siempre va a estar ¿cómo les puedo decir? Muchos van a creer, pero muchos no, incluso nosotros, de lo que nosotros les enseñamos. Y ustedes se acuerdan aquí de una hermanita que estaba y siempre venía y decía, es que dicen que no, y es que me dicen que si ya me volví judía, y es que me dicen que esto, y es que me dicen que el otro, y es que dicen que no las fiestas, y es que dicen que eso es de los judíos, y es que me dicen, ¿y ella qué hizo? Prestó atención y se dejó convencer y terminaron ¿qué? Sacándolo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer oídos sordos a lo que te digan. Si el Espíritu nos ha convencido a nosotros de que esta es la verdad, que seguir a Yeshua es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida, que obedecer la palabra es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida porque es un cerco de protección más que de prohibición, pues entonces hagámoslo y no nos dejemos engañar. Nosotros sí seríamos engañados porque la verdad el enemigo es el que te engaña, no Yeshua. Y aquí ¿qué decían los fariseos? Ya te dejaste engañar. No, Yeshua no engaña, porque Yeshua, su palabra es verdad y él mismo es verdad. Porque él decía de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que él nunca podía mentir. Pero todos aquí decían que los que creían, mentían. Ahora, aquí en el 37, Yeshua nos enseña que es bueno hacer todo lo profético, pero sin olvidarnos que en aquel en quien se cumple lo profético es Él. Amén. Porque ahora hay otras corrientes, que mucha gente por corrientes siguen y empiezan a hacer lo profético, pero sin tener la revelación ni la enseñanza del por qué se hace. Nada más porque copian, nada más porque es una imitación. Dicen, ay, es que los pastores ponen candelero. Yo vi unos pastores, pues yo también lo voy a poner. Pero no saben ni lo que significa, ni nada, no tienen el conocimiento. Ay, es que porque en esa iglesia yo vi que danzaban bien bonito, yo también voy a meter panderistas. Pero no saben ni por qué, y hay muchas personas que están en la pandero y todo, y no saben ni por qué lo hacen. Creen que nada más es cambiar el baile de allá afuera para meterlo a la iglesia y cambiarlo y todo. Por eso es que luego hasta ni la vestimenta correcta tienen, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo lo que ustedes hagan, tenemos que hacerlo por conocimiento, por convicción que es de parte de Yahweh. Y si hay tantita duda, mejor déjenme primero cerciorarme o déjenme preguntar con alguien más, ¿verdad? Y saber que lo que estoy haciendo sí es de parte de Yahweh, sí es de parte de Dios, y no nada más mi idea, ¿no? No nada más porque lo vi en otro lado, lo voy a imitar o lo voy a copiar. Y también del otro lado, no dejarnos convencer cuando nos digan, es que eso no es de Dios, es que eso lo hacen los judíos celebraron Año Nuevo, y tú también lo estás celebrando. Es que no, los judíos son una secta, los judíos son otros, esos ya están perdidos, esos desobedecieron a Yahweh, esos lo crucificaron a Yeshua, y le empiezan a meter cosas que ni ellos mismos saben.
Porque aunque haya sido gritado por los judíos, crucifíquenle, crucifíquenle, hagan de cuenta que nuestra voz, hermanos, de toda la humanidad, se oyó también ahí. Es decir, que ¿quién crucificó a Yeshua? Todos, toda la humanidad. Tanto la del pasado como la del presente y como la del futuro, toda la humanidad, porque Yeshua vino a morir por causa de nosotros. Y no fueron ni ellos quienes lo crucificaron. ¿Qué dijo ahorita aquí lo que acabamos de leer? No ha llegado mi tiempo. Es decir, que Yeshua ya sabía para lo que venía y estuvo dispuesto. Por eso hace rato en la alabanza hay mucho que agradecerle a Yeshua, porque si él hubiera dicho, no, soy un humano más, quiero vivir una vida, lo hubiera podido hacer. Pero él dijo, yo voy a obedecer al Padre. Y fue a la cruz, fue al Calvario, fue a la muerte, fea muerte que tuvo, pero ¿por causa de quién? No de los judíos, de todos nosotros. Porque él mismo dijo, yo pongo mi vida a la hora que quiera, ¿verdad? Y yo la pongo, y yo la estoy poniendo, no me la están quitando. Aunque todos gritaron crucifícale, no fue la voluntad de los que gritaron crucifícale, fue la voluntad del Padre y la voluntad del mismo Yeshua que dijo, voy. Y lo hago y en el día preciso, porque por eso se tenía que cumplir. Imagínense que aquí lo hubieran aprendido y no era la fecha. Aunque como también estamos viendo, podría haber sido si hubiera estado en el sur, podría haber sido. Pero como no estaba en el sur, estaba en el norte, tenía que ser en la temporada de Nisan. ¿Ven? Entonces tenía que cumplirse, hermanos, la palabra, y Yeshua la cumplió a cabalidad. Entonces, de ahí que no hay excusa de que nosotros digamos que no podemos cumplir la palabra, ¿verdad? Porque Yeshua la cumplió en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y entonces Yeshua nos dejó aquí también una promesa. Dijo que si alguno tenía sed, que fuéramos a él para beber de esa agua de vida, ¿verdad? ¿Y cómo la podemos tener? Pues también de parte del Ruach HaKodesh. Cuando el Ruach HaKodesh está en nosotros, de nuestro interior dice, corren ríos de agua viva. Y si corren ríos de agua viva por causa del Ruach HaKodesh, entonces nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien nos está dando agua viva o nos está dando agua contaminada, o nos está dando agua amarga, o nos está dando agua que no es de parte de Yahweh, agua sucia. Y podemos entenderlo. Pero ¿cómo es que la gente no se da cuenta? Vuelvo a repetir, porque no está el Ruach HaKodesh. Y por eso dice Isaías que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. ¿Ven? Entonces, a nosotros que no nos pase, porque hoy tenemos el conocimiento de parte del Padre, y sabemos que la gente se va a dividir en sus opiniones, y muchos van a creer la palabra que predicamos, pero muchos no. Pero eso que a nosotros no nos importe, porque a Yeshua nunca le importó. Y mejor lo que hizo, que fue, déjenme solo mejor. Mejor solo que mal acompañado. ¿Sí o no? Y es que es la verdad, ¿verdad? Y mejor ustedes, hay un juego, ¿no? Que dice por ahí, manzana podrida. 1, 2, 3, salida. Mejor me salgo de donde están las manzanas podridas, ¿verdad? Y los podridos que estén aparte y yo estoy aparte. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Para no contaminarme. Porque quieran que no, muchas veces, y si tú no eres una persona madura, te deja en duda. Y empiezas, ¿será cierto? ¿Será cierto que son de los judíos? ¿O será cierto que eso ya no debo de practicar los mandamientos porque eso fue del pasado? Si Yeshua ya vino a cumplir la ley, ¿yo ya por qué la voy a cumplir? O sea, porque luego empiezan a meter esas dudas. Pero si nosotros estamos seguros de que si Yeshua cumplió la ley, la Torah, nosotros también tenemos que cumplir. Porque eso es lo que nos heredó, el poder, la gracia, la unción para poder nosotros vencer toda circunstancia y obedecer la Torah. Amén. Porque ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Transgredir, desobedecer la Torah. Amén. Eso es pecado. Lo demás es consecuencia. Por ejemplo, el fornicar es consecuencia de desobedecer la Torah, porque dice, no fornicarás. Adulterar es consecuencia de no obedecer la Torah, porque dice, no adulterarás.
El embriagarse con vino es pecado y es una consecuencia del pecado, porque la Torah dice, transgredir la Torah, porque la Torah dice no os embriaguéis con vino en donde solo hay disolución. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros denominamos a veces pecado, eso no es pecado, es una consecuencia del pecado. Y el pecado es transgredir la palabra de Yahweh. Y ahí no nada más es el Tanakh, es también el Nuevo Pacto. O sea, no es nada más el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo. Todo lo que la Escritura me diga que yo no debo de hacer porque sería faltarle al Padre, o sería en oposición al Padre, o en rebeldía al Padre, y si yo lo practico, entonces ¿qué estoy haciendo? Cometiendo pecado, porque estoy transgrediendo la Escritura. ¿Amén? Ok. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Padre por esta cápsula de verdad y vida. Hoy vimos el capítulo 7 de Juan, y la verdad, no sé para ustedes, pero para mí sí se torna interesante, porque yo sí he leído Juan, pero lo había leído